¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Bien, vamos aquí con la clase. La semana pasada estuvimos haciendo algunas preguntas. Me interesa que se conecten a las clases, muchachos. ¿Para qué? Para que podamos seguir intercambiando opiniones referente al tema. Este tema de penal es un tema bastante extenso, bastante interesante, pero necesito que se conecten, por favor, a las clases, ¿ok? Bien, vamos a seguir con causas de justificación, ¿ok? Bien, vamos a empezar con la legítima defensa. ¿Qué es la legítima defensa? ¿O cómo me puede ayudar a mí en un problema la legítima defensa? ¿Ok? Las autoridades, ¿hasta dónde me pueden ayudar a mí? Bueno, pues legítima defensa es todo aquello que tú haces por el bienestar de una vida propia o de una vida de pues de algún familiar o de tu familia en lo general. Vamos a hablar de que se meten a tu casa a robar, se meten a tu casa a robar, tú tienes un arma, la detonas en contra del delincuente, lo matas. Eso es una legítima defensa. ¿Por qué? Porque te estás defendiendo en un asalto que a lo mejor tú no sabes si te van a asaltar o realmente te quieren cometer homicidio. ¿Ok? Te estás defendiendo. Para esto, también debes de entender que el arma tiene que estar registrada ante la Secretaría de la Defensa. ¿Ok? Debes de tener en consideración y debes de estar siempre consciente que todo lo que tú hagas tiene que ser en bienestar de tu vida o de la vida de alguien más para que sea legítima defensa. Ejercicios de un derecho. En ese tiene que ver, vamos a hablar, por ejemplo, de los boxeadores o las personas que estudian artes marciales mixtas. Están luchando, están boxeando y sin querer tú matas a una persona, lesionas a una persona, tú no tienes, es una causa de justificación. ¿Por qué? Porque estás dentro de un derecho, estás ejerciendo un trabajo. Acuérdense que ser boxeador profesional o ser boxeador o ser peleador de artes marciales a nivel profesional ya es un trabajo. Entonces, por lo tanto, a lo mejor asesinas, a lo mejor, perdón, sin querer matas a la persona. ¿Ok? Sin querer matas a la persona, pero ese es parte de tu trabajo, estás en un ejercicio de un derecho, estás trabajando para eso y obvio, las autoridades te van a proteger. Estado de necesidad, pues cuando robamos por hambre, cuando robamos algún medicamento, por ejemplo, vamos a la farmacia y digamos, tus hijos tienen alguna enfermedad y obvio no cuentas con ese dinero para ayudarlos en ese momento, no puedes ir a comprar los medicamentos porque no tienes ese dinero, entonces robas por necesidad, ¿ok? Cuando robas, vas a un puesto de tacos o a un Oxxo y te robas unos tacos o te robas unas palomitas, unas papas y te las empiezas a comer, eso es robar por necesidad y entonces es una causa de justificación, muchachos. ¿Ok? Eso es una causa de justificación. Debemos de entender que no tiene, que tienes necesidad de comer, de sobrevivir, por eso estás robando. Muy diferente que vayas y te robes un celular, que sí no tiene nada que ver, pero por necesidad, sí. En cumplimiento de tu deber, pues lo que hacen los policías cuando asesinan a una persona o matan a una persona en cumplimiento de su deber, porque reportaron un asalto, porque narcotraficantes les empezaron a disparar. Eso es un cumplimiento de tu deber, por lo tanto es una causa de justificación para no haber cometido un delito, ¿ok? Para no haber cometido ese delito, ¿ok, muchachos? Hay que poner mucha atención a esto. Bien, vamos a pasar también con la imputabilidad. ¿Qué personas somos imputables? ¿Ok? Es la capacidad de querer y de entender en el campo del derecho penal. Cuando tú cumples 18 años para arriba, ya eres mayor de edad, ya eres imputable. ¿Ok? No inimputable, aquí hay que ver eso. Eres imputable. Ya puedes
ya cometes delitos. A tus 18 años ya sabes exactamente qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces, por lo tanto, a tus 18 años ya eres imputable. De los 18 en adelante ya eres imputable, ¿ok? Ya eres una persona que está en sus 5 sentidos para ser imputable, ¿ok? Vamos a hablar también de la imputabilidad, ahora sí, inimputabilidad, ¿ok? Hablamos de la imputabilidad, ahora vamos a hablar de la inimputabilidad. ¿Quiénes son inimputables? Pues obvio todos los menores de edad, niños y adolescentes. Cuando tú todavía aquí en México no cumples 18 años, eres inimputable, ¿ok? No quiere decir que no vas a tener un problema con la ley, sí, pero no te van a juzgar como una persona que ya es imputable. Eres inimputable la mayoría de edad o una persona que esté en estado de interdicción. Podemos hablar de personas que están físicamente mal, de sus pensamientos, ¿ok? Una persona que ya es 100%, ya es catalogada como alcohólica o drogadicta, ¿sale? Estas son imputables porque no están en sus 5 sentidos, son gente que no están cuerdos, ¿okay? Se oye muy mala la expresión, pero esa es la verdad. Son personas que no son capaces de pensar, nada más actúan, pero no están pensando en el problema que les va a traer todo ese tipo de problemas. Nada más van a actuar, más no lo van a pensar. Por eso son imputables los menores de edad y las personas interdictas. ¿Ok? Bien, vamos a hablar también de la inculpabilidad. Vamos a ver cómo es la inculpabilidad. Por obediencia jerárquica. Cuando tú eres inculpable, cuando te dicen que tienes que ir, por ejemplo, ¿no? Tienes secuestrado a tus hijos y tú vas a ir a asaltar, o tienes secuestrado a algún familiar y te dicen, ¿sabes qué? Tienes que ir a asesinar a tal persona. Es una obediencia jerárquica. Alguien te está obligando a que tú cometas un homicidio. ¿Por qué? Pero tú no lo quieres hacer. Lo estás haciendo por una orden jerárquica, no porque tú desees realmente hacerlo. Violencia moral. Cuando a ti te lastiman psicológicamente, porque debemos de entender que la violencia, muchachos, no siempre es física, es también psicológica. ¿Okay? Cuando esa persona te está diciendo, vas a ir a matar a fulano, vas a ir a matar a perengano, y muchas veces, repetidas veces te lo está diciendo, hasta un momento en que tú, de tan mal que ya estás, vas y lo haces. Es una violencia moral. ¿Okay? Tú no lo quieres hacer, pero ha sido tanto tu problema que tienes que desde pequeño te han metido esa idea de que tienes que asesinar. ¿Ok? Ese es el problema que tienen hoy en día, por ejemplo, los talibanes. Desde pequeños les empiezan a enseñar a asesinar, a matar, porque realmente eso es lo que les enseñan. Violencia moral, les empiezan a meter, a taladrar en la cabeza de que deben de asesinar a una cierta edad. Entonces, por lo tanto, están ejerciendo una violencia moral. Estado de necesidad. Cuando tú, te vuelvo a repetir, tienen violentados a tus hijos, a tus familiares, y te obligan a hacer algo que tú no quieres, es por necesidad, es porque te están obligando, ¿ok? La necesidad que es, pues, salvaguardar la integridad de tus familiares. Entonces lo vas a hacer por necesidad, no porque quieras, ¿eh? Va a ser por necesidad. No exigibilidad de otra conducta. Bueno, cuando, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, una persona que está mal de ataques epilépticos cae encima de un bebé y obvio lo aplasta.
él no quiere cometer esa conducta, es algo que no puede tener, es algo que no puede él retener, no es algo que él hace por instinto, hace porque ya está enfermo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, lo hace dice, por otra conducta. Al momento de empezarme a darme ataques, caigo y sin querer aplasto al niño. Es un bebé pequeño, estamos hablando de un bebecito, ¿no? Sin querer lo aplasto. Eso es inculpable. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que yo no puedo controlar. Entonces, por lo tanto, no es culpable. Simplemente, pero obvio, tiene que estar médicamente ya bien establecido. Debe de saber que sí es una persona que sí cuenta con ataques epilépticos. ¿Ok? O que se haya desmayado la persona y que haya caído encima del niño y lo haya aplastado. ¿Ok? Todas esas causas son por otra conducta, no porque ellos realmente hayan querido, fue por otra conducta, fue la enfermedad lo que hizo, a lo mejor caerles encima, pero es otra conducta. ¿Ok? Caso fortuito. ¿Qué es un caso fortuito, muchachos? La naturaleza. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando? Cuando nosotros rentamos un apartamento, cuando nosotros rentamos una casa, un departamento, un local, y viene un temblor y le cae encima, vamos a hablar a los familiares de esta persona que rentó la casa, y tú me quieres venir a mí a cobrar, o me quieres venir a mí a culpar de que los cimientos no estaban bien hechos, no es culpa mía que por causas de un terremoto, por causas de una lluvia, se haya caído la casa y les haya caído encima. ¿Okay? No es culpa mía. Fue un caso fortuito, un caso de la naturaleza. Cuando es un temblor, lo mismo, se cae un edificio y tú me quieres denunciar porque asesiné. No, yo no asesiné a nadie. Se cayó el departamento. ¿Por qué? Porque fue un incidente fortuito, fue algo que yo no quise hacer. ¿Ok? Fue algo de la naturaleza. ¿Ok? O cuando está lloviendo demasiado y se cae un árbol encima de una persona, de un coche, ¿cómo voy a tener yo culpabilidad si se cayó? A lo mejor el árbol ciertamente está en mi domicilio, de mi lado, se cae del otro lado, yo no tengo la culpa, es un caso fortuito, es un caso que solamente la naturaleza lo pudo hacer. ¿Ok? Bien, culpabilidad es el nexo intelectual y emocional que liga al sujeto con el resultado de su acto. ¿Qué quiere decir esto? Voluntad más cognitivo es igual a culpabilidad. Cuando tú quieres hacer algo, por ejemplo, vamos a hablar de un homicidio. Tú tienes toda la voluntad, tienes todo ese pensamiento cognitivo. ¿Por qué? Porque vas a ejecutar con algo. Puede ser un arma de fuego, puede ser un arma blanca, pero lo vas a ejecutar. Da igual a culpabilidad. ¿Por qué? Porque lo estás pensando. Es tu voluntad asesinar. ¿Okay? Esa es tu voluntad, asesinar a la persona, cometer homicidio, dañar a la persona. Esa es culpabilidad, aunque no asesines a la persona, pero tu voluntad y tu cognitivismo es hacerlo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, culpabilidad y voluntad, voluntad y cognitivismo es igual a culpabilidad. ¿Okay? Porque lo estás pensando, estás trazando cómo vas a asesinar a esta persona, o estás pensando con qué lo vas a asesinar. ¿Ok? Entonces, eso es la culpabilidad, algo que sea intelectual y emocional. ¿Ok? Intelectual, ¿por qué? Porque lo vas a estar pensando una, dos veces. No lo vas a hacer de momento, pero sí lo estás pensando. Emocional a lo mejor, porque me peleo contigo y mi emoción es sacar el arma y matarte. ¿Ok? Por eso es intelectual y emocional. ¿Por qué? Porque da un resultado de todo el acto. Ya lo pensé, ya busqué con qué, ya lo
ya tengo mi resultado, que es la persona que está asesinada, la persona que está lesionada o cuál sea el resultado. Pero eso fue lo que yo pensé, lo que yo hice. ¿Ok, muchachos? Bien, ahora vamos a hablar de los estudios del delito y su clasificación. Hoy vamos a clasificar el delito como tal. Bien, vamos a hablar del delito, como les estaba comentando, agravantes y atenuantes. Vamos a empezar por orden, ¿eh? Vamos a empezar con las agravantes. Mi idea es lesionar a una persona. Ese es mi delito. Agresión. Agravante. A lo mejor soy maestro de artes marciales. Ese es mi agravante. Tengo esa ventaja en contra de a la persona que voy a dañar. ¿Ok? Otra agravante sería que a lo mejor lo lesioné con un bat de béisbol. Ese es otro agravante. O fue con un arma blanca o con un arma de fuego. ¿Ok? Esas son agravantes. Lo lesioné porque soy maestro de artes marciales. Lo lesioné porque traigo un cuchillo. Lo lesioné porque traigo un arma de fuego. Y lo lesioné porque fueron dos personas contra una sola. ¿Ok? Todos esos son agravantes. Dos personas ya entonces no son lesiones, ya es pandillerismo. ¿Ok? Entonces, esas son agravantes. De un pequeño delito se va a agravar, se va a agrandar por cómo lo hayas cometido y con qué intención lo hayas cometido. Esas son tus agravantes. Ahora, vamos a hablar de las atenuantes. Vamos a ver qué atenuante tú puedes tener en una agresión así. Por ejemplo, en un problema de golpes, tu atenuante puede ser que tú tuviste riña porque estás defendiendo a tu hijo, porque estás defendiendo a tu esposa de que la quisieron golpear o violar. Esas son atenuantes. Cometiste el delito, pero es un atenuante. ¿Ok? Yo tenía un arma de fuego o yo tenía un cuchillo. ¿Ok? Y la otra persona tenía un arma de fuego. Lo apuñalé. Ese es un atenuante. Ciertamente sí lo apuñalaste, pero tu atenuante es de que él tenía un arma de fuego y tú tenías un cuchillo. ¿Ok? Esas son atenuantes. Él tenía un cuchillo y tú tenías, no sé, un palo. ¿Ok? Esas son las atenuantes, muchachos. Va a ir bajando su pena. Esas, en un asunto, en una denuncia, te van a ayudar a atenuar tu asunto. Vas a decir, sí, sí maté, sí asesiné a esta persona, pero ¿por qué? Porque el señor tenía un arma de fuego, iba a matar a mi esposa. Yo tenía un cuchillo y se lo enterré. Esas son atenuantes. Ve la gran diferencia. Él un arma de fuego y yo un cuchillo. Lo único que pude, me la aventé encima y lo maté. ¿Pero con qué? Con un cuchillo. Él tenía un arma de fuego. Es un atenuante. ¿Okay? O en una riña, pues obvio, el atenuante es de que la persona traía un cuchillo, yo traía un palo y me defendí. ¿Ok? Otra atenuante es de que hubo riña, el señor es profesor de artes marciales o es boxeador y yo no soy nada, pero le paré una madrina a su tamaño. Ese es un atenuante. Esos son atenuantes. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de procede orden de comparecencia y de aprehensión. Dependiendo del delito, muchachos, eso es lo que va a ser. Por ejemplo, si fue un problema de una riña, va a ser una comparecencia. Voluntariamente te van a hablar y te van a decir que vayas a presentarte al Ministerio Público, pues a comparecer, a dar tu versión por qué hubo esa riña. ¿Okay? Y una hora, ¿por qué? Porque no son delitos graves. Por eso te van a hablar amablemente, te van a citar amablemente a que tú con tus propios medios vayas a presentarte al Ministerio Público. Y una orden de aprehensión es cuando cometiste un delito grave. Automáticamente se lanza la orden de aprehensión. Puede ser por violación, puede ser por feminicidio, por homicidio, parricidio. ¿Ok?
Por ese tipo de problemas son delitos graves. En ese momento no te van a decir amablemente, preséntate, no, no, jamás. No te van a decir amablemente. En ese momento te van a mandar la orden de aprehensión. Eso va a ser una orden de aprehensión. Dependiendo del delito, es como te van a hacer que proceda, con una orden de comparecencia o con una orden de aprehensión. Puede ser consumado, tentativa, elementos que bueno, ahorita los elementos los vemos. Puede ser consumado o tentativa. ¿Cómo es consumado? Cuando yo golpeo a una persona y lo mato, en ese momento fue consumado porque mi intención era golpearlo exactamente en lugares donde yo pudiera matar a la persona. Eso es un homicidio consumado. O cuando saco el arma y te disparo, es un homicidio consumado. En ese momento hay un acto y hay un resultado. ¿Qué pasa el resultado? Que automáticamente al dispararte a la cabeza, moriste. En el corazón, moriste. Tengo un bat de béisbol y te golpeo hasta matarte, es consumado porque hay un acto y hay un resultado. El acto que es que yo te estoy atacando y el resultado, pues, ¿qué es lo que le pasó? Pues murió. Ese es el resultado, ese es el consumado. Ahora la tentativa. La tentativa es que yo tenga la intención de matarte, pero por azares del destino no lo haga. Esa es una tentativa. Yo te disparo y tú te mueves y te pega en el hombro, obvio no te va a matar. Fue una tentativa de homicidio. Pero no te maté, fue una tentativa. ¿Ok? Igual, si yo te apuñalo, a lo mejor no sé dónde, y te apuñalo en el gordito, se podría decir, en la zona baja. ¿Ok? O en la pierna, en el brazo. No, no vas a morir, solamente es una tentativa de homicidio porque mi intención sí era matarte, pero no sucedió, no fue un acto consumado. Hay un acto, pero no fue consumado. ¿Ok? No es lo mismo que a mí mi delito haya sido homicidio a que sea tentativa de homicidio. Es totalmente diferente. ¿Ok? Hay que ver eso. Elementos que contiene el tipo penal. Objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Es la autoridad. Ellos van a ser los objetivos, por eso son los elementos que contiene el tipo penal. El objetivo es la autoridad. Normativos, el Código Penal, todo lo que tenga que ver en el Código Penal. Puede ser el Código Nacional de Procedimientos Penales o el Código Penal del Estado que corresponda. Puede ser de Campeche, puede ser del Estado de México, Ciudad de México, de cualquiera, pero que sea el Código Penal. Ok, ya les había dicho que el Código Penal del Estado, cada Estado tiene un Código Penal, pero el proceso nos lo vamos a llevar con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esas van a ser las normativas, esa es la norma que nosotros tenemos que seguir. ¿Ok? Los objetivos es la autoridad. Las normas son los códigos penales o el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Ok? Y los sujetos, pues ya sabemos qué son los sujetos. Sujetos activos y sujetos pasivos. ¿Quién es el sujeto activo? La persona que agrede, el asesino, ¿ok? El violador. La persona que comete el delito, ese es la persona activa, el sujeto activo. Y la pasiva, pues va a ser el ofendido o la víctima, ¿ok? Ya les había dicho cuál es una diferencia del otro. La víctima, pues es la persona que recae el daño totalmente, o sea, a la persona que le recae el daño. Puede ser la persona violada, puede ser la persona asesinada, puede ser la persona que le hayan robado, puede ser la persona que hayan apuñalado. Ese es el pasivo. Ese es. Ahora, la persona ofendida son los familiares o toda persona aquella que le cause una ofensa. Puede ser al esposo, a la esposa, al hijo, a la papá, al mamá, a todos aquellos que le cause una ofensa. La víctima es la persona que le causaron el daño y el ofendido son los familiares. ¿A quién le va a causar esa ofensa? ¿Ok? Si de un asesinato, ¿quién sería el ofendido? Pues sus papás e hijos, esposas. ¿Por qué? Porque ellos se sienten ofendidos de que haya pasado eso. La víctima, pues ya está muerta, por decir.
esa ya es la víctima, a ella ya no le va a pasar nada. Ahí los que van a seguir son los ofendidos, papá, mamá, esposa, hermano, todos ellos son los ofendidos, ¿ok? Por eso es objetivo, normativos, sustantivos, sujetos o subjetivos, ¿ok? Seguridad, código penal y sujeto activo y sujeto pasivo. Bien jurídico tutelado, ¿ok? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Lo que vamos a resguardar, ¿ok? Vean, por ejemplo, en este, el bien jurídico tutelado es el objetivo material y el objeto material y el objeto jurídico. El objeto material es la persona o cosa que recae materialmente el resultado. Y el objeto jurídico es la norma o el derecho violado. ¿Ok? El derecho violado o el interés jurídicamente protegido. Vamos a poner un ejemplo. En una violación, ¿quién es el objeto material? Persona o cosa. La persona a quien están violando. ¿Ok? Porque en mí va a recaer el material, el resultado de este delito, del bien jurídico tutelado, a mí va a recaer. En un homicidio, ¿en quién recae? En la persona que asesinaron. ¿Ok? En una persona violada, pues obvio, en un asalto a casa habitación, pues lo que roban. Ajá. Ese es el objeto material. ¿Ok? Y en la norma del derecho y el objeto jurídico es la norma que se violó. Por ejemplo, en un asesinato, en un feminicidio, ¿cuál es el bien, el objeto jurídico? Pues mi derecho a vivir. Es mi derecho violado. ¿Cuál fue mi derecho violado? Mi derecho a vivir. Mi bien jurídico tutelado es mi vida. Eso fue lo que se violó en ese momento. Una persona que fue asaltada, ¿qué es lo que su persona? ¿Ok? Eso fue lo que le violentaron, su violación a sus derechos, por algo decir de esa manera. ¿Ok? Por eso es objeto material y objeto jurídico. Objeto material, persona o cosa. Objeto jurídico, norma o derecho violado. ¿Ok, muchachos? Hay que estar muy pendiente con el bien jurídico tutelado. Y las circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Ok? Tiempo, ¿en qué momento fue? Cuando es un asesinato, cuando es una violación, cuando es un secuestro, cuando es un homicidio, tiene que haber un tiempo. ¿En qué momento fue? ¿A qué horas fue? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Ok? Por eso es tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiempo lo hicieron? Modo. ¿Cómo lo elaboraron? Si fue un secuestro, ¿cómo lo fueron elaborando? Lo levantaron en tal lado y lo llevaron a otro lado. Ese es el modo. Lo que pensaron hacer. ¿Ok? Y lugar, ¿dónde fue el hecho? ¿Ok? Tiempo, a las 2 de la tarde. Modo, lo levantaron en Coajimalpa. ¿Ok? Lugar, en la calle 3 y calle 4 de Coajimalpa. ¿Ok? Eso es tiempo, modo y lugar. Tiempo, modo y lugar. Esas son las circunstancias del delito, muchachos. Modo, tiempo y lugar. Por eso, muchas veces cuando llegamos a la audiencia de control de detención, cuando llegamos a esa audiencia, se nos van esas personas. ¿Por qué? Por tiempo, modo y lugar. Tiempo. Ok, te asaltaron. Perfecto. Tú vas a levantar tu querella. Te vas a levantar tu querella. Pero el policía nunca llegó. Llegó 3 horas después. Desde ahí ya no coincide el tiempo. Modo. Se supone que te asaltaron con un arma blanca y resulta que llegaron y te asaltaron con un bat de béisbol. No coincide el modo. Y lugar. Dijeron que fue en Coajimalpa.
Y cuando vienen a decirte, pues no, fue en el toreo. No tiene nada que ver uno que el otro, y es por eso que terminan yéndose las personas que cometen los delitos. ¿Por qué? Porque no hubo tiempo, modo ni lugar. ¿Ok? No hubo tiempo, modo y lugar, y es por eso que en la audiencia de control de detención, pues termina allí sacándolos. Porque no hay esa continuidad, no hay esas circunstancias que se tienen que tener para realmente cometer, proceder legalmente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hubo tiempo, modo ni lugar. Bien, ahora vamos a ver la clasificación de los delitos: grave, conducta, resultado, el daño que causan, la duración, el elemento interno, la estructura, los actos, los sujetos, persecución y materia. Esa es la clasificación. Así es como lo vamos a ir clasificando, muchachos. ¿Ok? Grave, conducta, resultado, daño, daños que causan, duración, elemento interno, estructura, actos, sujetos, persecución y materia. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con gravedad y conducta. Vean, son dos, que ahí está la gravedad y la conducta. Vamos a empezar con esos dos. Gravedad y conducta, graves, no graves. Hay delitos graves, delitos no graves. ¿Cómo vamos a saber qué delito grave es y qué delito, cuándo es grave y cuándo no? Un delito grave lo vamos a ver cuando hacemos la media aritmética, la famosa media aritmética. Sumar la menor con la mayor y se divide entre dos. Por ejemplo, el abuso a una persona adulta, a una mujer adulta. Abuso sexual, ¿eh? Abuso sexual a una persona adulta. Es, la mínima son 3 años, creo. La máxima, 5 años. 5 y 3, 8. Entre 2 a 4. No es un delito grave. ¿Por qué? Porque no excede los 5 años. Cuando ya excede los 5 años son delitos graves. ¿Ok? Pero no excede los 5 años. Entonces, por lo tanto, no hay delito que perseguir. Es un delito, sí, pero no es grave. Entonces, por lo tanto, alcanza fianza. Repara los daños y sale bajo fianza. Pero no es un delito grave. Cuando es grave, cuando entonces es que tengo un agravante, pudo haber abusado sexualmente, abusado sexualmente de ella, abusado sexualmente, pero la golpeó. Entonces ese ya es un agravante. Ya es violencia con abuso sexual. Ya es un agravante. Ya pasa de los 5 años. ¿Ok? O cuando es el abuso sexual a menores. Es más fuerte su pena. De la mayor ya le dijimos que de una persona adulta son 8 años. ¿Ok? Dividido entre 2, 4. ¿Ok? No hay problema. Sale bajo fianza. Cuando es menor, no. Porque la mínima son 5. La máxima son 10. Se suman, dan 15. Entre 2, no alcanza. ¿Ok? Ya no alcanza. ¿Ok? Ya no alcanza, muchachos. 7 años ya no alcanza. Automáticamente ya 7, 7, 14, son 7 años y medio más o menos. O sea que no va a alcanzar. ¿Ok? No va a alcanzar de todos modos. Esa es una conducta, esa es la forma en que nosotros vamos a ver los delitos graves y los delitos no graves. Haciendo la media aritmética, así se llama, media aritmética. Sumar la menor con la mayor y se divide entre 2, para que tú sepas si alcanzas o no alcanzas fianza. ¿Ok? Esa es la gravedad. Graves, no graves. La conducta puede ser por acción u omisión de acción. Que yo en ese momento ejecute la acción, que es dispararle a la persona. ¿Ok? Asaltar a la persona.
violar a la persona. Esa es la acción, ese es el momento en que tú lo estás haciendo. ¿Ok? Ese es de acción. De omisión es que tú no quieras hacer las cosas. ¿Ok? Que tú no quieras realmente hacer las cosas como les había comentado del coche que atropella a la persona. Tú no lo quieres hacer, pero hubo un choque, te golpea y tú sin querer atropellas al transeúnte. En ese momento sí hay un homicidio, pero es por omisión, tú no quieres hacer las cosas. ¿Ok? Y surgió el problema. Otro, por omisión, es cuando una persona se avienta de un puente y tú simplemente no haces nada. Tomás te quedas viendo, a ver a qué horas se avienta. Eso es por omisión, tú no estás haciendo nada. Obvio, tú no puedes subir a salvar a la persona, no, pero sí le puedes hablar a la policía que hay una persona que se quiere aventar de un puente. ¿Ok? Esa es tu obligación. La omisión sería que tú nomás te quedes viendo a ver a qué hora se avienta. ¿Ok? Al contrario de que tú agarres, hables al 911 y comentes de que hay una persona que se quiere aventar. ¿Ok? Esos son por acción y por omisión. También, cuando una persona está enferma de ataques epilépticos o de ataque al corazón y tú haces caso omiso, te dice, pásame tus pastillas y te quedas viéndola. Ese es uno también por omisión. Es una conducta por omisión. Estás omitiendo ayudar a la persona. A lo mejor te petrificaste por el problema que tiene, ¿no? Y no sabes qué hacer. Pero si te está diciendo, tráeme mis pastillas y tú te quedas parado, eso es una conducta por omisión. ¿Ok? Entonces ya sabemos lo que es un delito grave, no grave, y una conducta por omisión y por acción. ¿Ok? Bien, resultado y daño de la pirámide les vuelvo a enseñar. Así vamos, en escalafón. Ahora vamos al resultado y al daño que causa. Bueno, vamos a empezar con resultado. Formal o material, lesión o peligro. Material, ¿con qué vas a ocasionar tú el daño? ¿Con qué lo vas a tú ocasionar? A lo mejor material, acuérdense que también material es aquel asesino o aquel imputado, porque se ofenden que les digan asesinos. ¿Por qué? Porque violentamos sus derechos. Es aquel imputado que materialmente está pensando cómo va a causar daño. ¿Ok? Ese es el material. ¿Y con qué lo va a ocasionar? A lo mejor digo, pues lo aviento de las escaleras, pues saco un arma y le disparo, lo apuñalo tantas veces. ¿Ok? Eso es el material. El formal es cuando tú lo haces de manera inesperada, o sea, que lo haces de forma normal o formal. Llegas y sin querer, no pensaste en ningún momento asesinar a la persona, pero lo hiciste. ¿Ok? Lo hiciste. No, sí traías esa idea de asesinar a la persona, pero no lo estuviste pensando demasiado. Si lo viste bajar a la persona, vamos a hablar de un violador. Tú sabes que él es el violador de tu hija. Tú ya llevas esa idea de golpearlo, pero no de asesinarlo. Y formalmente sale, baja y lo asesinas. Eso fue formal, porque tú no lo tenías planeado. ¿Ok? Tú no tenías planeado cómo lo ibas a matar. Tú lo único que querías era lesionarlo, más no matarlo. ¿Ok? Es tanto tu coraje que lo empiezas a golpear tantas veces que hasta termina muerto la persona. Daño. Puede ser lesión o puede ser peligro. En la lesión, pues bueno, solamente un rasguño, un golpe, un arañón, esas son lesiones. A lo mejor me rompiste el brazo, pero sigo vivo. Me lastimaste un dedo, pero sigo vivo. Son lesiones. Me quisiste apuñalar, pero en vez de apuñalarme nada, me cortaste el brazo. Esos son lesiones. ¿Ok? El daño es una lesión. Y en peligro es cuando realmente sabes dónde apuñalar. Obvio, el hígado. Sabes de antemano que si la apuñalas el hígado va a morir. Un disparo
que esté casi arriba del corazón, que saben que si lo operan va a morir. Esos son en peligro, por eso son daño, lesión o puede ser peligro. Ok, muchachos, hay que tener bien consciente uno del otro. Entonces ya saben, resultado material y formal. Material, con qué intención lo estás haciendo, toda la intención del mundo. Materialmente lo estás pensando y con qué lo vas a matar. Lo vas a matar, no sé, de un disparo, de una puñalada formal. Tú no quieres matarlo, pero sí de hacerle un daño, pero no matarlo. Pero en ese momento se te salen de las manos todo, y eso es cuando es formal. Daño, la lesión, pues ya les dije, puede ser desde un rasguño, unos arañones, ¿ok? Eso es una lesión. Me clavó un cuchillo en el brazo, pero obvio no me pone en peligro la vida. Me lastimó el brazo y me va a dejar a lo mejor inmóvil el brazo unos días en lo que hacen toda una operación, pero no está en peligro mi vida, como lo que es en peligro, que una puñalada en el hígado, en la cabeza, en el cuello, a la altura del corazón. ¿Ok? Eso es poner en peligro, y el daño es un peligro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si a lo mejor me lo quito, yo muero. Tengo que ir directamente a un doctor que me ayude a tratar de salvar mi vida, pero está en peligro mi vida. ¿Ok, muchachos? Bien, muchachos, pues hasta aquí le vamos a dejar. Hasta acá, muchachos, va a venir su examen. Hasta gravedad y conducta. Hasta ahí va a venir su examen, porque nos vamos de vacaciones, muchachos, ¿eh? Y no vamos a tener, creo que, clase, pero hasta gravedad y conducta, hasta acá va a venir su examen, ¿ok? De todas las diapositivas que estuvimos viendo, hasta acá va a venir su examen, muchachos, ¿ok? Para que nos pongamos bien abusadillos, ¿ok? Bien, muchachos, pues que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche, y nos vemos el día sábado.